¿Os lo imagináis? Hay un mundo entero de palabras ahí fuera, esperando a ser descubiertas. A veces, ni siquiera nos damos cuenta de cuántas palabras usamos cada día, y mucho menos de cuántas existen en otros idiomas. Es como si cada idioma fuera su propio universo, lleno de secretos, historias y formas únicas de ver la vida. Hola amigos, ¿qué tal? Hoy os traigo algo que sé que os va a encantar, porque, seamos sinceros, todos nos hemos preguntado alguna vez cuál es el idioma más rico, el que tiene más palabras, el que puede expresar más cosas. Y la respuesta, creedme, no es tan sencilla como parece. ¿Alguna vez os habéis preguntado qué idioma tiene más palabras en el mundo? ¿Será el inglés, con su fama de idioma global? ¿O quizá el chino, con su historia milenaria y su complejidad? ¿O podría ser algún idioma que ni siquiera imaginamos, hablado por una pequeña comunidad en algún rincón del planeta? A ver, pensadlo. Es una pregunta súper difícil, porque no se trata solo de contar palabras, sino de entender cómo se crean, cómo evolucionan y cómo se usan en la vida diaria. Además, cada idioma tiene su propia manera de formar nuevas palabras, mezclar significados y adaptarse al mundo que cambia. Y la verdad es que la cantidad de idiomas que existen en el mundo es una barbaridad. Hay idiomas que se hablan en países enteros y otros que solo conocen unas pocas familias. Cada uno tiene su propio tesoro de palabras, algunas tan específicas que no existen en ningún otro idioma. Imaginad que la UNESCO, los que se dedican a la cultura, tienen un atlas de las lenguas del mundo en peligro y hay casi 7.000 idiomas registrados. Eso significa que hay miles de maneras diferentes de nombrar el amor, la tristeza, la alegría, la naturaleza y todo lo que nos rodea. Cada idioma es una ventana a una forma diferente de entender la realidad. De hecho, el 90% de estos idiomas los hablan menos de 100.000 personas, que es muchísimo. Imaginad lo que significa que tantos idiomas estén en peligro de desaparecer, llevándose consigo palabras únicas, historias y tradiciones que no se pueden traducir fácilmente. Y cada vez que se pierde un idioma, el mundo se hace un poco más pequeño. Perdemos formas de nombrar cosas que quizá ni siquiera sabíamos que existían. Por eso es tan importante valorar y proteger la diversidad lingüística. Pero bueno, volviendo al tema, los idiomas más conocidos, los que se hablan en casi todas partes, han ido coleccionando palabras a lo largo de la historia, como si fueran cromos. El inglés, por ejemplo, ha adoptado palabras de un montón de idiomas diferentes: francés, latín, griego, español e incluso hindi. Por eso su diccionario es tan gordo. El español tampoco se queda atrás. Nuestro idioma ha crecido gracias a la mezcla de culturas. Palabras árabes, indígenas, africanas y europeas se han ido sumando con el tiempo. ¿Y qué decir del alemán, que puede crear palabras súper largas combinando otras más pequeñas? O el ruso, que tiene palabras para matices de emociones que ni siquiera existen en otros idiomas. Cada palabra cuenta una historia, una tradición, una forma de ver el mundo. Hay palabras que solo existen en un idioma porque reflejan algo muy específico de esa cultura. Por ejemplo, en japonés existe komorebi, que describe la luz del sol filtrándose entre las hojas de los árboles. En alemán, Fernweh es la nostalgia de viajar a lugares lejanos. Imaginad cuántas palabras así hay por ahí para descubrir. Por eso es tan interesante. Aprender nuevas palabras no solo es divertido, sino que nos ayuda a entender mejor a los demás y a nosotros mismos. Nos conecta con otras formas de pensar y sentir, y nos abre la puerta a mundos que quizá nunca habíamos imaginado. Hoy vamos a descubrir algunos de los idiomas con mayor número de palabras. Vamos a ver cuáles son, por qué tienen tantas y qué podemos aprender de ellos. ¿Preparados para sorprenderos? Acompañadme en este viaje lingüístico. Preparaos para aprender palabras increíbles, historias fascinantes y curiosidades que os darán ganas de aprender un nuevo idioma, porque al final cada palabra es una aventura y el mundo está lleno de ellas esperando a ser descubiertas. ¡Hola a todos! Hoy vamos a hablar de una auténtica superestrella en el mundo de los idiomas, el inglés. Este idioma no solo se habla en muchos países, sino que también es conocido por tener muchísimas palabras. Si alguna vez te has preguntado por qué hay tantas maneras de decir lo mismo en inglés, o por qué algunas palabras son tan raras, te lo voy a contar. Prepárense para explorar el increíble mundo de las palabras en inglés, donde siempre hay algo nuevo por descubrir. Mucha gente dice que el inglés tiene más palabras que cualquier otro idioma, y tienen buenas razones para pensarlo. No es solo un rumor, los expertos han pasado años contando y organizando palabras, y los resultados son sorprendentes.
El inglés tiene un gran poder para crear nuevas palabras, combinar partes de palabras y tomar prestadas palabras de otros idiomas. Esto lo convierte en un verdadero gigante de las palabras. Se cree que el inglés tiene entre 170,000 y más de 1,000,000 de palabras. ¡1,000,000! Es como si cogiéramos todos los dulces de una piñata gigante y todavía sobraran. Imagina que cada palabra es un dulce diferente. Hay para todos los gustos. Desde palabras técnicas que usan los científicos hasta expresiones cotidianas, el inglés parece no quedarse nunca sin nuevas formas de comunicarse. ¿Por qué tantas palabras? Bueno, el inglés es como una esponja. Ha absorbido palabras de muchos idiomas diferentes a lo largo de la historia. No se quedó solo con sus propias palabras, sino que tomó prestadas de todas partes, añadiendo a su vocabulario cada vez que conocía una nueva cultura. Cada vez que el inglés se encontraba con un nuevo idioma, cogía una palabra como recuerdo, y así es como su colección creció tanto. Francés, latín, griego, incluso español. Imagina la mezcla. El inglés ha tomado palabras de los vikingos, los romanos, los franceses, e incluso de los pueblos originarios de América, África y Asia. Así que, cuando aprendes inglés, también estás aprendiendo un poco de muchos otros idiomas. Es como viajar a través de la historia del mundo, pero usando las palabras como pasaporte. Y como el inglés se ha extendido por todo el mundo, se ha convertido en un verdadero diccionario andante. No importa a dónde vayas, probablemente escucharás palabras en inglés o conocerás a gente que lo habla. Es el idioma de la ciencia, la tecnología, la música e incluso de los memes de internet. Así que, la próxima vez que escuches una palabra extraña en inglés, recuerda, probablemente viene de algún lugar lejano y eso es parte de lo que hace al inglés tan especial e interesante. Ahora vamos al otro lado del mundo, a Corea del Sur, la tierra del K-pop y el kimchi. Bueno, déjenme decirles que el coreano no se queda atrás en cuanto al número de palabras. De hecho, algunos lingüistas dicen que el coreano tiene un vocabulario enorme, sobre todo si consideramos las palabras nativas, las palabras sino-coreanas que vienen del chino y las palabras que han tomado de otros idiomas. Es como un buffet lingüístico con platos de todas partes. Y es que la cultura coreana ha recibido influencia de China, Japón y otros países, lo que ha enriquecido su idioma de forma impresionante. Y hablando de Asia, no nos podemos olvidar del japonés, un idioma que a muchos nos parece fascinante y misterioso a la vez. El japonés también tiene una cantidad enorme de palabras, gracias a su sistema de escritura que combina los kanji, o caracteres chinos, con silabarios japoneses. Además, al igual que el coreano, el japonés ha tomado prestadas palabras de otros idiomas, lo que ha hecho que su vocabulario sea aún más rico. Imagina aprender todos esos kanji. Es como si tu cerebro fuera un disco duro con almacenamiento ilimitado. Muy bien, hablemos de nuestro idioma, el español, el que hablamos con tanta pasión y que nos permite expresarnos de tantas maneras diferentes. El español también tiene un vocabulario muy amplio, gracias a su larga tradición literaria y a la influencia de otras lenguas como el árabe, el latín y las lenguas indígenas de América. Piensen en todas las palabras que tenemos para describir emociones, para hablar de comida, para contar historias. Oye, la verdad es que el español es un idioma rico en matices y palabras, ¿no crees? Vámonos a Alemania, la tierra de la cerveza y de los coches. El alemán es conocido por su capacidad de crear palabras compuestas, es decir, palabras formadas uniendo dos o más palabras. Es como jugar con Legos, pero con palabras. Pueden crear estructuras lingüísticas increíbles. Esto hace que el vocabulario alemán sea enorme y esté siempre creciendo. Imagina decir Fernweh, que significa extrañar un lugar en el que nunca has estado. A los alemanes se les da muy bien inventar palabras. Y no podemos olvidarnos del francés, el idioma del amor, la moda y la diplomacia. A lo largo de su historia, el francés ha acumulado una gran cantidad de palabras, gracias a su influencia en la cultura, la política y la ciencia. Es un idioma elegante, preciso, con una sonoridad que a muchos nos encanta. Muchas palabras en otros idiomas provienen del francés, lo que demuestra su importancia en la historia de las lenguas del mundo. Finalmente, llegamos al ruso, un idioma con una rica tradición literaria y una historia llena de acontecimientos. El ruso también tiene un vocabulario muy amplio y diverso, con influencias del antiguo eslavo, del griego y otros idiomas.
Además, el ruso tiene la característica única de tener declinaciones, lo que significa que las palabras cambian su forma según su función en la oración. Imaginen la cantidad de palabras que hay que aprender. Hola a todos. Hoy quiero invitaros a sumergiros conmigo en un viaje fascinante por el universo de los idiomas. ¿Os habéis preguntado alguna vez cuántas palabras existen en el mundo? ¿O cómo cada idioma tiene expresiones únicas que no se pueden traducir literalmente? Como podéis ver, el mundo de las lenguas es fascinante y está lleno de sorpresas. Cada vez que aprendemos una nueva palabra, abrimos una puerta a una cultura diferente, una forma distinta de pensar y sentir. Cada idioma tiene su propia historia, su propia música y su propio ritmo. Las palabras pueden ser como notas musicales, algunas suaves y melódicas, otras rápidas y llenas de energía. Y lo más asombroso es que cada lengua nos ofrece una nueva forma de ver el mundo, de comprender la realidad y de conectar con los demás. Es increíble cómo a través de las palabras podemos comunicarnos, expresar nuestras ideas, compartir nuestras culturas e incluso crear lazos de amistad que cruzan fronteras. Os invito a seguir explorando la diversidad lingüística del planeta, porque cada idioma es un cofre del tesoro lleno de historias, tradiciones y formas de pensar. Animaos a aprender nuevas palabras, descubrir expresiones curiosas y practicar frases que os permitan conectar con personas de todo el mundo. Os sorprenderá la riqueza de las lenguas, la creatividad de las palabras y la diversidad de sonidos que existen en nuestro planeta. Y decidme, ¿conocíais estos datos? ¿Sabíais que hay idiomas que solo se hablan en una pequeña isla o que hay palabras que describen emociones que no tienen traducción en otros idiomas? ¿Qué idioma os gustaría aprender y por qué? ¿Os atrae la melodía del francés, la lógica del alemán, la historia del árabe o la belleza del japonés? Dejadme saber en los comentarios. Me encantaría leer vuestras experiencias, vuestros sueños y vuestras historias sobre el aprendizaje de idiomas. No olvidéis suscribiros al canal para más contenido sobre idiomas y culturas. Aquí siempre encontraréis historias, datos interesantes y consejos para seguir creciendo en este mundo de palabras por descubrir. ¡Hasta la próxima!